debieron de preocupar, porque si esto les pasa con frecuencia, pueden tener un derrame cerebral. ¿Ok? Y bueno, algo que nos tenemos que acordar es que el tejido vascular está clasificado en dos, en las arterias y las venas, y la diferencia básica entre una arteria y una vena es su composición. Si tú te acuerdas, por ejemplo, las arterias no tienen una capa muscular en particular, las venas sí. Y las venas tienen bombas o tienen puertas o compuertas que van a regular el flujo de la sangre. Si tú te acuerdas cuando veías esto en morfo, tus profesores habitualmente te decían, la sangre que corre por las arterias, la sangre arterial, tiene una velocidad tan alta que si yo rompiera una arteria va a ser muy difícil que el tiempo permita que las plaquetas puedan generar un tapón o que puedan generar coagulación. A diferencia, por ejemplo, de las venas, en donde las venas, debido a las válvulas que tienen y que regulan el flujo de la sangre en su interior, pues ellas pueden abrir o cerrar el flujo y con eso permitirse sale generar una coagulación deseada y evidentemente formar una curación de una herida. Esto obligaba a entender que, por ejemplo, la tensión arterial o la presión arterial que mide un paciente siempre se hace sobre las arterias porque lo que mides es la fuerza con la que la sangre golpea al vaso sanguíneo cuando pasa por ella. Debido a que las venas regulan ese proceso, pues yo no puedo medir la presión venosa porque la presión venosa va a depender del flujo. Incluso lo que te muestro en la imagen inferior derecha tiene que ver con un paciente que tiene varices, por ejemplo, y que las varices, ¿no? Son una modificación del flujo específico de la sangre, en donde al perderse la tonalidad de estas compuertas de la vena, el problema es que la sangre se estanca y el paciente sufre de coagulaciones constantes en espacios naturales de sus venas. El problema entonces es que un paciente que tiene este tipo de problemas va a tener coágulos moviéndose con mucha frecuencia en el sistema. Esto nos obliga a pensar entonces que la diferencia entre arterias y venas es importante porque dependerán de las áreas anatómicas a las que vayan a irrigar. Y tú en morfofisiología aprendiste que la irrigación del cuerpo está dividida en dos, aquella que va directamente a la cabeza y a la que le llamas circulación menor, o aquella que tiene la posibilidad de irrigar a todo el cuerpo y que se llama circulación mayor. En términos generales, la vascularización que va hacia el ojo tiene que ver con aquello que irriga a la cabeza, de modo que la vascularización tiene que ver con la circulación menor. ¿Ok? Cosas importantes para nosotros, una arteria normalmente termina en un capilar, ese capilar termina en un espacio de anastomosis, después esa anastomosis tendrá que ir a una vénula y después la sangre regresa. En términos generales, lo que vale la pena entender es que los capilares son continuos, eso quiere decir que siempre están pegando a una arteria con una vena, ¿sale? Son fenestrados, lo que quiere decir que van a permitir la entrada de algún tipo de sustancias, son discontinuos o sinusoides, eso quiere decir que no tienen un número en particular, cada espacio anatómico puede tener más o menos, y en el ojo hay capilares continuos y fenestrados, pero no discontinuos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay vasos totalmente permeables en el ojo. En el ojo prácticamente lo que tenemos son vasos no fenestrados, ¿sale? Que no te permiten en la transmisión de información. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las fenestraciones decíamos que eran estos poros que permitían la salida de sustancia del flujo sanguíneo? Pues bueno, en el ojo lo que se busca es que no haya muchos vasos fenestrados para que entonces no tengas tanto tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Qué cosas te puedo decir del flujo sanguíneo ocular y la capacidad de aporte de oxígeno? Pues que el flujo sanguíneo está entre 35 y 80 microlitros por minuto.
¿Eso qué quiere decir? Que si tú permitieras que un eritrocito entrara por cualquier vaso de la retina, podría darle la vuelta al tejido ocular en prácticamente 5 segundos. Así de rápido es el proceso. ¿Sale? 5 segundos para poder recorrer toda la vascularización retiniana. Es un flujo alto en la cabeza del nervio óptico y más lento hacia la periferia. Entonces, es importante entender que la sangre entra con mucha fuerza y después parece que va deteniéndose a lo largo de la retina. ¿Sale? Lo interesante es que el flujo retiniano y de la coroides son prácticamente 10 veces más rápidos que la materia gris. O sea, el ojo tarda en mover a la sangre entre 4 y 5 segundos por toda su retina. Y esto es importante porque entonces mueve sangre 10 veces más rápido que el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? De modo que una hemorragia en el ojo es peligrosa porque puede desangrar al sistema con mucha más facilidad que una hemorragia cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Y el oxígeno de la retina del ojo, ¿sale? Tiene 38% menos de oxígeno que las arterias naturales. De modo que va más rápido que el cerebro, es más rápido en la cabeza del nervio óptico que en la periferia y tiene menos oxígeno, sale que todo el sistema. ¿Y qué es importante para nosotros? Pues que este flujo de sangre regula la temperatura del ojo, promoviendo que prácticamente la coroides mueva un 60% de oxígeno y un 75% de glucosa. Fíjate lo interesante de este rollo. Entonces, el flujo sanguíneo, que en teoría debería de oxigenar el tejido, tiene la capacidad de mover 75% de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente diabético habitualmente tiene una consecuencia o una respuesta del tejido ocular precisamente porque la glucosa es uno de esos solutos que el ojo mueve con mucha más facilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas ahí alguno? ¿No? Bien, sigamos entonces. El flujo sanguíneo está controlado por el sistema nervioso autónomo. Tienes que acordarte que el sistema nervioso autónomo está clasificado en dos grandes rubros, el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, y que todos los tejidos que están inervados por sistema nervioso autónomo tienen estas dos ramas. Es imposible que el sistema pueda estar inervado solamente por la parte simpática o por la parte parasimpática. ¿Estamos de acuerdo? Todos los tejidos tienen ciertos componentes de los dos. Algunas veces predomina uno, pero siempre tengo de los dos tipos de nervios. ¿Sale? Entonces, ¿quién regula la parte simpática? Prácticamente la uvea, que en este caso es iris y coroides. ¿Sale? ¿Quién está regulada por la parte parasimpática? Pues los músculos extraoculares y la coroides. ¿Sale? Perdón. Si te das cuenta de esto, entonces prácticamente la coroides es quien es capaz de regular el flujo sanguíneo y no así la retina. ¿Por qué esto? Pues porque ya te dije que la retina tiene vasos terminales, de modo que no están regulados por el control nervioso. Quien sí regula o quien sí está regulada por el control nervioso es la coroides. Denme 2 minutitos, por favor. Necesito contestar una llamada. 2 minutos, por favor. Sí, Doc.
Listo. Entonces, retomando la situación, ¿sale? El asunto es, la sangre llega con mucha fuerza a ser estimulada y regulada por la coroides. Y una vez que es estimulada y regulada por la coroides, se disminuye la velocidad y es cuando entra la retina. De modo que el regulador básico de la respuesta del flujo a la entrada de sangre es dependiente de la coroides. La coroides es quien decide qué tan rápido entra la sangre al ojo. Y finalmente, la retina recibe a la sangre, sale con mucha menos velocidad. Entonces piensa, un paciente que tiene una hemorragia retiniana te está avisando, sale, que se reventaron los vasos de la retina que son terminales porque la coroides no pudo soportar el cambio de presión. En español, imagínate un paciente hipertenso que empieza a tener hemorragias retinianas. Quiere decir que va a tener un chorro de hemorragias coroideas. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es un paciente de alto riesgo. Imagínate ahora un paciente diabético que está teniendo muchísimas hemorragias en la retina. Pues es un paciente que está tratando de responder no solo a la cantidad de glucosa que está tratando de entrar al sistema, sino también al flujo con el que está tratando de entrar la sangre en esa proporción. ¿Sale? Y esto es muy importante para nosotros. Y eso es importante porque el oxígeno, ¿sale? Siempre tiene que estarse recambiando. Tienes que estar recambiando el oxígeno por dióxido de carbono con la finalidad de sacar al dióxido de carbono del ojo y que el ojo pues se oxigene. ¿Qué es importante? Que cuando hay un aumento de dióxido de carbono, hay una vasodilatación de la uvea. O sea, todo proceso de hipoxia te puede producir una vasodilatación uveal. Si de alguna manera nosotros pudiéramos medir el grosor de la coroides y viéramos que la coroides está aumentando de grosor, nosotros podríamos pensar entonces que el paciente está cayendo en hipoxia y que entonces hay que cuidar ese cuate porque no está oxigenando lo suficiente. Una coroides en hipoxia te obligaría entonces a disminuir la visión porque hay una cantidad importante de dióxido de carbono que no se está modificando. ¿Sale? Además, otra cosa interesante es que las presiones altas de oxígeno reducen el flujo del oxígeno 60%, además de reducir la velocidad en los capilares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu bebé nació prematuro, y por ende va a tener un proceso de hipoxia. La idea más básica es que pienses, pues mételo a la incubadora y ponle todo el oxígeno necesario. No, porque las presiones extremadamente altas de oxígeno bajan el flujo natural de la captación de oxígeno en la retina y entonces se disminuye cada vez más el flujo sanguíneo. Esto, por ejemplo, puede pasarte si vas a ciudades muy altas. Imagínate que, por ejemplo, te mandamos de vacaciones a Denver, Colorado, que es la ciudad más alta de América en términos generales. Si te mandáramos hacia allá y estuvieras acostumbrado a vivir a nivel del mar, tendrías una disminución de la velocidad en el flujo de la coroides. Y de manera natural dirías, pues qué, no pasa nada, solamente la sangre más lenta. No, cuidado, reducir el flujo de la coroides puede promover hipoxia en la retina. ¿Y por qué puede promover hipoxia en la retina? Porque si disminuyes el flujo de la coroides, le vas a disminuir la velocidad de sangre que entra a la retina. Entonces, es importante entender que estos cambios en la presión pueden promoverte una modificación final de la visión. Por ejemplo, pregunta básica y seguramente nunca les ha pasado. Pero si se ponen muy borrachos, ¿no? Y su tensión arterial baja de golpe, porque todas las arterias empiezan a dilatar por la cantidad de alcohol que tienen, ¿les ha pasado que empiezan a tener visión borrosa o alucinaciones?
¿O les ha pasado que algunas cosas pareciera que se mueven como si tuvieran un movimiento pequeñito, como si estuvieran vibrando? Bueno, si eso les ha pasado es consecuencia básica de la disminución del flujo retiniano. No tiene que ver, sale, con solo la cantidad de alcohol. Tiene que ver con que la retina siente ese bajón. ¿Alguna vez han dejado de comer un tiempo suficiente y de repente comen y se marean? Eso tiene que ver, por ejemplo, sale con la velocidad que tiene la retina al recibir una cantidad importante de glucosa. Disminuye la velocidad y entonces tienes esta sensación de que las cosas se mueven y te mareas. Lo mismo va a pasar si te colocamos en un lugar donde haya una altitud mucho más habitual de lo que estás acostumbrado, o lo mismo va a pasar con un prematuro al que le colocan oxígeno. Si tú aumentas de manera excesiva la cantidad de oxígeno al ojo, que es un tejido que está acostumbrado a mantenerse en hipoxia, lo primero que vas a tener son modificaciones de la visión, porque se afecta el flujo de la sangre. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y lo más importante es que habitualmente la sangre hace que la velocidad sea 26% más lenta cuando te adaptas a la oscuridad. Entonces, eso quiere decir que animales que son muy nocturnos, por ejemplo, un murciélago, tiene una velocidad 26 veces más baja que la velocidad de un animal, por ejemplo, un conejo que la vive de día, por ejemplo. Los animales del desierto que habitualmente son nocturnos tienen flujos sanguíneos mucho más lentos, que aquellos que no. Y en términos generales, por ejemplo, los fotorreceptores consumen más oxígeno en la oscuridad, con lo cual producen un poco de hipoxia. ¿Sale? ¿Más o menos queda claro esto? Entonces, ¿qué me gustaría que te quedara claro? Que una cosa importante es el ojo, en términos muy naturales, tiene baja concentración de oxígeno, pero que yo no necesariamente puedo subirle el oxígeno como me dé la gana, porque si no, también modifico el flujo de la sangre y también modifico la sanidad en esos términos, ¿no? Puedo afectarlo por solo colocar más oxígeno de lo que el ojo puede necesitar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Mucha gente se preocupa por ejemplo, la baja de oxígeno que puedes tener por el uso de lentes de contacto, aunque en realidad lo que debería de preocuparles es cuando el paciente se quita el lente de contacto y recibe todo ese oxígeno que le estuvo negado en el día, pues justo ahí es donde mayor problemática pudiera tener a lo largo del día. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sale Sí. pues. Cosas importantes, ya quedamos que los vasos sanguíneos del ojo prácticamente son vasos no fenestrados y eso hace que estos vasos que son no fenestrados, que no tienen estos poros, pues funcionen como una barrera. En términos básicos, entonces, hay que entender que a lo que nosotros le llamamos barrera ocular es a la ausencia de fenestraciones en las arterias y principalmente en las venas que tocan al ojo. Esto hace que se clasifiquen en dos grandes grupos: las barreras que cuidan al segmento anterior, que prácticamente se llaman barreras hematoacuosas, y esas son las barreras que están en el iris y el cuerpo ciliar, o las barreras que se van a llamar hematorretinianas, que van a estar específicamente, o válgase la redundancia, en la retina, y que lo que van a cuidar es al segmento posterior. Y lo más importante es que estas dos tienen presión osmótica de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen relación con el ambiente. Prácticamente son una valla que no deja que nada atraviese. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás pues son datos que puedes copiar. Pero lo que más me interesa es que te acuerdes. Barrera es un espacio físico que tiene una vascularización principalmente de vasos no fenestrados, y que para nosotros hay dos barreras importantes: la hematoacuosa, que está producida por los vasos no fenestrados del iris y el cuerpo ciliar, o la barrera hematorretiniana,
que está desarrollada a partir de los vasos no fenestrados de la retina. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Dijo que la presión osmótica era 0, ¿por qué? Porque O no sea, ¿qué tienes quería decir? intercambio de solutos. Okay. El ser presión osmótica 0 quiere decir que tienes prácticamente 0 intercambio de solutos con el ambiente. Si tú te acuerdas, la ósmosis es la capacidad de relación o la capacidad de mover solutos de un lado a otro de la membrana. Tener presión osmótica 0 es que no importa qué es lo que pase alrededor, no debería de haber movimiento de solutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hace que las barreras pues pareciera que funcionan realmente como barreras. ¿Sale? ¿Ok? ¿Me iban a preguntar algo más por ahí? ¿Podría repetir los dos tipos de barreras, por favor? Claro que sí, doctor. Una se llama barrera hematoacuosa. Hematoacuosa porque se piensa que hay una relación directa de barrera entre la sangre, por eso es hemato, y el humor acuoso. Y evidentemente quien compone la barrera hematoacuosa son los vasos no fenestrados del iris y del cuerpo ciliar. Vasos no fenestrados del iris y del cuerpo ciliar. Y luego tienes a la barrera hematorretiniana, y la barrera hematorretiniana pues está compuesta de los vasos no fenestrados, pues evidentemente de la retina. ¿Por qué es importante que entiendas eso? Porque los vasos que sí tienen fenestraciones son los de la coroides. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te dije hace rato, quien regula en realidad el flujo sanguíneo es la coroides. La única cosa es que no lo vemos. La coroides sí puede tener fenestraciones y tratar de sacar agua todo lo que pueda, con la finalidad de reducir la velocidad de sangre hacia la retina. Eso es algo que no puede hacer la retina por sí sola. Si tú trataras de regular, o mejor dicho, si la velocidad con la que llegara la sangre a la retina fuese muy alta, entonces producirías hemorragias. ¿Quién regula eso? La coroides. La coroides es la puerta de entrada. ¿Mejor, doctor? Sí, profe, muchas gracias. ¿De qué? ¿Más dudas? ¿No? Bien. Profe, por decir, Sí, bueno, la hemorragia subconjuntival sería lo mismo que una inyección. no. Una hemorragia es que se revienta la arteria o la vena y la inyección es una aplicación de medicamento a través de una punción con una aguja. ¿Sale? No, pues, bueno, Dime. es que nos habían enseñado en clínica, si no mal recuerdo, que había, no me acuerdo, bueno, creo que yo se llamaba así, pero no recuerdo cómo se llama y se ponía toda la esclera roja. A ver, hay hemorragias subconjuntivales, voy a regresar, que pueden ser hemorragias subconjuntivales muy específicas, como la que está en la parte superior izquierda del iris verde claro, como la hemorragia muy localizada que tienes en la columna extrema derecha en medio, o incluso en esa misma columna la de hasta arriba. Y eso es una hemorragia subconjuntival grado 1. Pero después puedes tener hemorragias subconjuntivales mucho más agresivas, como en la columna del centro, la imagen de arriba, en donde prácticamente toda la porción nasal y la inferior está llena de agua, perdón, de sangre, y lo mismo para la inferior de esa misma columna, que incluso ya tiene algunos infiltrados que se ven amarillentos, o hemorragias que son extremadamente agresivas y escarlatas como la imagen inferior izquierda, ¿no?
en donde tú puedes ver prácticamente todo el saco conjuntival lleno. Esas son hemorragias. Luego exigen otras cosas que parecen quemosis, en donde puedes tener infiltrados de líquido que no necesariamente es sangre, pero que pueden producirte que la esclerótica se prolapse o se abombe, como en la imagen inferior izquierda, ¿sale? Solo que en lugar de estar todo rojo, va a estar todo blanco o amarillo, dependiendo del tipo de infiltrado. Esas son hemorragias subconjuntivales. Inyecciones subconjuntivales, cuando tu profe habla de inyección, trata de decirte que hay una marca, que se están marcando las arterias, y seguramente te dijo inyección ciliar. Y si te dijo inyección ciliar, lo que te está explicando, déjame ver aquí, sí. Fíjate en esta gráfica, en esta imagen que dice uveitis, vete a la imagen superior izquierda, donde está modificada la pupila. La inyección ciliar habla de que estas arterias que están justo en el borde pupilar, perdón, en el borde del iris, ¿sale? Se están marcando mucho. Estas arterias se llaman ciliares y se llaman inyección ciliar porque se empiezan a notar. ¿Estamos de acuerdo? No son una inyección subconjuntival, la conjuntiva está bien. Lo que pasa es que esas arterias que habitualmente tratan de entrar al ojo se están llenando de sangre con mucha más fuerza. Como la coroides no pudo regular la fuerza con la que debe de llegar la sangre, lo que estás haciendo es llenarlas con mucha más facilidad. Y entonces ahora tienes eso, que seguramente eso es lo que te dijo, inyección ciliar, ¿no? Es una manera muy burda de decir que las arterias ciliares están llenándose de sangre, pero bueno, pues es eso. ¿Sale? El término inyección, por alguna razón, a muchos clínicos les parece que se llama así cuando se evidencia, ¿no? Un grosor no tan normal de las arterias, específicamente ciliares, que van a entrar al ojo. Ahorita vamos a hablar de ellas, para que no te preocupes. ¿Sale? ¿Más o menos? Sí, gracias. Sí. Las hiperemias son el antecedente a una hemorragia, doctor. En términos generales, tu vena tiene o tu arteria tiene un calibre que conforme se esté estimulando va a aumentar de tamaño. Si yo tomo un globo y lo empiezo a llenar de agua, imagínate estos globos que son de tubo, ¿no? Con los que los payasos hacen sus figuras. Ese globo tiene un grosor. Y si tú colocaras cada vez más aire en ese globo, tendría que hacerse más largo. Bueno, ahora imagínate que has logrado la amplitud o la longitud total del globo, pero sigues metiendo agua o sigues metiendo sangre. Lo que va a pasar es que se va a hacer más gruesa. Como se hace más gruesa esa vena, es más notoria. Entonces, una hiperemia te habla de que en términos generales hay un proceso inflamatorio que exige que llegue más oxígeno o que llegue más sangre. Si el sistema inmunológico se ve afectado, entonces esa arteria o esa vena no nada más se va a llenar de sangre, sino que va a aumentar el flujo y seguramente puede reventarse, de modo tal que la hiperemia pasa a producir un proceso que se llama hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? Para cuando presentas una hemorragia, quiere decir que el flujo de sangre fue tan alto que estás reventando la vena o la arteria. ¿Sale? Si la sangre brilla mucho y si la sangre, pues eso, se ve muy roja, un rojo muy intenso, es que lo que se reventó fue una arteria. Si la sangre se ve más bien ocre, se ve más bien violácea, si la sangre se ve más oscura, lo que se ha de haber reventado es una vena. La diferencia es que la que brilla más está más cargada de oxígeno y la que brilla menos está más cargada de dióxido de carbono. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, doctor. Creo que no. Ok, entonces,
Esto ya lo habíamos platicado, esto ya también, ya las barreras. Es importantísimo que entiendas, y lo voy a repetir, que quien regula el flujo de la sangre que trata de entrar al ojo es la coroides. Si la coroides trata de regular y si la coroides se ve sobrepasada, seguramente vas a tener hemorragias. De otra manera no pasa nada. ¿Y quién le dice a la coroides qué tan importante es regular el flujo? Pues prácticamente el endotelio. Tú te tienes que acordar que la coroides son un montón de venas, principalmente venas, que regulan flujo sanguíneo y que van a regularlo a partir de su endotelio. Si tú te acuerdas que en morfofisiología, cuando viste arterias y venas, algo que te dijeron es el endotelio vascular tiene la posibilidad de identificar el flujo y la temperatura. Entonces, ese es su sensor. De modo que el endotelio determina si se puede producir vasoconstricción o se debe producir vasodilatación. Si el flujo es muy poquito, si baja el flujo, si la sangre llega con mucha flojera, ¿sale? Entonces hay que producir vasoconstricción para que la sangre fluya más rápido. Pero si la sangre llega con mucha fuerza al ojo, entonces lo que hay que producir es vasodilatación para que se disminuya la velocidad con la que trata de atravesar. De modo que esa vasoconstricción o vasodilatación deriva de la fuerza que perciba el endotelio vascular. ¿Sale? ¿Qué es importante? Que la presión arterial o la tensión arterial con la que la sangre entra al ojo mientras te mantienes de pie está entre 60 y 70 milímetros de mercurio. ¿Alguien se acuerda cuáles son los valores normales de tensión arterial? 120/80. Muy bien. Cuando tienes 120 de milímetros de mercurio de tensión arterial, 120, ¿sale? Habitualmente tu ojo reduce la velocidad a la mitad para que tenga la oportunidad de entrar al ojo, entre 60 y 70 milímetros de mercurio. ¿Por qué nos interesa la arterial? Porque es la que produce vasoconstricción. Entonces, cuando tu paciente habitualmente tiene 120, el ojo tiene que reducir esa velocidad casi que a la mitad para dejarle entrar. Si tu paciente recibe una presión mucho más alta, el ojo recibirá esa presión y tendrá que regularla. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente cuando empiezan las hemorragias subconjuntivales o cuando empiezan las hemorragias, intraoculares, cuando tienes entre 160 y 180 de milímetros de mercurio de tensión arterial. ¿Sale? 160 a 180 milímetros de mercurio de tensión arterial sistémica. Eso promoverá, ¿sale?, que la tensión arterial que entra al ojo esté cerca de los 80 o de los 100. Y eso promoverá hemorragias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo puedes regular la tensión arterial que entra al ojo? Pídele al paciente que se mantenga de pie o que se estire. Eso baja la tensión arterial en el ojo. Y si por alguna razón necesitas igualar la velocidad con la que la sangre va en el sistema y el ojo, pues pídele que se acueste. Si el paciente se acuesta, prácticamente tendrás el mismo valor en los ojos que en el corazón, con lo cual tu tensión arterial se eleva cuando estás acostado. ¿Sale? La presión arterial del ojo se va a elevar cuando estás acostado, porque se igualarán las tensiones. Parece que cuando te acuestas, la coroides pierde la regulación de entrada de flujo al ojo y el ojo recibe todo ese poder de la sangre. ¿Sale?
¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Cuando la tensión arterial del cuerpo se iguala a la tensión arterial del ojo, puedes observar pulsaciones en la retina. Si ustedes tienen, por ejemplo, su oftalmoscopio y han podido entrar a ver la retina de un paciente, practiquen con sus hermanos o con sus papás y se van a dar cuenta que después de estar 15 minutos acostados y sin levantarlos, si ustedes hacen oftalmo en ese paciente, van a lograr ver la pulsación de la retina, la pulsación de las venas. Eso solo va a pasar cuando tu paciente está acostado, porque se regulan o se igualan la tensión arterial sistémica con la tensión arterial ocular, o cuando tu paciente tiene hipertensión arterial. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿qué es importante para nosotros? Que prácticamente te dije que la sangre entra con una velocidad que se va disminuyendo conforme va entrando a la retina, con lo cual el flujo sanguíneo se modifica en la periferia de la retina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la tensión aumenta en la periferia, es cuando producirás lesiones importantes. Y lo demás, pues ya te lo dije. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Bien. Cosas importantes. Entonces, la coroides necesita regular al flujo sanguíneo y lo hace a partir de 4 mecanismos básicos. Un control al que le va a llamar miogénico, un control al que se va a llamar metabólico, una vasodilatación producida por el flujo y un control por una conducción intercelular. Si los entiendes más o menos, el control miogénico depende prácticamente de los músculos de las arterias o las venas. El control metabólico de la cantidad de oxígeno. La vasodilatación mediada por flujo, pues depende de la presión arterial, y el control de flujo por conducción intercelular, pues te habla principalmente de fenestraciones. Vamos a verlos. El primero, control miogénico. Esta es una forma de regular la presión de la sangre que llega al ojo. Principalmente deriva del músculo liso que se encuentra tanto en las arterias como en las venas. Puede producir contracción o relajación, o sea, vasoconstricción o vasodilatación. Para que este sistema se produzca, necesitas que el endotelio esté intacto. Si mi paciente es hipertenso, si mi paciente es diabético, si mi paciente tiene lesiones endoteliales, este control ya no existe y la sangre entrará con velocidad. Entonces, este es un control que pasa habitualmente en pacientes sanos. ¿Estamos de acuerdo? Y va a estarse contrayendo y dilatando la vena porque dependes de los músculos. Y evidentemente responde al estiramiento. Si el estiramiento es excesivo, porque hay cambios importantes de presión en el sistema, evidentemente se va a reventar la arteria y esto ya no sirve. ¿Queda claro entonces? Un mecanismo para regular la velocidad con la que la sangre entra a la coroides tiene que ver con la fuerza que ejercen los vasos sanguíneos por sus músculos, y a eso se le llama control miogénico. Entre más fuerte sea el flujo, más dilatados estarán los vasos, con la finalidad de reducir la velocidad. Acuérdate que la velocidad es más lenta o tiene que ser más lenta en el ojo. Entonces, cuando la sangre entra, tiene que disminuir la velocidad.
Por eso el control miogénico es importante. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Bien. Siguiente, control metabólico. Tiene que ver con el oxígeno, ¿sale? Entonces, ¿quién regula el flujo sanguíneo? ¿Quién regula el flujo de oxígeno? Pues las arterias y las venas. Las arterias y las venas saben que el oxígeno debe de estar principalmente, si no es que en su totalidad, en una arteria, y que el dióxido de carbono tiene que estar en una vena. Y en términos generales, dependes del aporte de nutrientes. Entre más nutrido sea el aporte de sustancias, entre más oxígeno haya, estás pensando en que el flujo tiene que ser más rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es importante? Vas a hablar aquí, sale de las células parenquimatosas. ¿Quién se acuerda qué es el parénquima? ¿Quién se acuerda quién es el parénquima? ¿Es un tejido? Ajá. ¿Y cuál es su gracia? ¿Por qué se llama parénquima? Porque hace construcción de los tejidos, ¿no? Hace construcción de los tejidos. ¿A qué te refieres con construcción, doctor? Es esponjoso, ¿no, profe? Y llena. Es tejido conjuntivo, muy bien. Pero no es tejido de sostén. ¿Se acuerdan cuando decíamos el tejido conjuntivo es prácticamente matriz extracelular? Son fibras que van a soportar que las células crezcan entre ellas, ¿cierto? De hecho, dijimos, por ejemplo, el tejido conjuntivo, si tú le quitas todas las células epiteliales a la córnea, sigue quedando una curva, pero ya no existe epitelio, prácticamente solo queda el esqueleto celular, ¿cierto? El parénquima, a diferencia del tejido conjuntivo, es que pueden ser células que ayudan a fortalecer el sistema. En el caso de la coroides, vas a tener tejido conjuntivo y tejido parenquimatoso. ¿Y qué es un tejido parenquimatoso? Células epiteliales que pueden moverse y ayudar a la nutrición. Por eso, por ahí el doctor decía, ¿no? Son formadores de tejido. Sí, son formadores de tejido, son epitelios que se reproducen en algunos lugares para promover el crecimiento de las células. Fíjate lo que te digo ahora. Imagínate que tienes tejido parenquimatoso, que son esos epitelios que andan moviéndose por toda la coroides, y hay una cantidad importante de flujo sanguíneo. Una cantidad tan importante que puedes producir un desgarro. ¿Para qué debiera funcionar el parénquima? Pues para suplir aquellas células que se están muriendo, doctores. ¿Estamos de acuerdo? Son tapones celulares. Si por alguna razón las células están muriéndose porque están recibiendo un flujo sanguíneo muy alto, entonces el parénquima debería de ayudar a partir de la mitosis a encontrar esos espacios que se están rompiendo y colocar células nuevas. ¿Vamos bien hasta acá? Perdón. Entonces, el control metabólico funciona porque prácticamente el parénquima, que son todas estas células que están permitiendo, la reparación de lesiones, puede comunicarse con las arterias y las venas para tapar esos agujeros. Y entonces soportar la velocidad, con la que llega la sangre y reducirla. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tu diapositiva dice ahí que las células parenquimatosas controlan la señalización tanto de la vasoconstricción como de la vasodilatación. Finalmente van a responder,
a las lesiones que se producen por un cambio natural de la presión. ¿Sí queda claro esto? Es un mecanismo regulador de unas células que están en la coroides, que están esperando a que algo se reviente para ir a tapar ese espacio y producir una resistencia al flujo. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Ok. Tercer mecanismo de acción, la vasodilatación mediada por flujo. ¿Sale? Esto es un proceso que se llama inestable y que además está controlado por el endotelio. Se llama inestable porque no todos los endotelios responden igual, ni al mismo tiempo. Se supondría que entre más rápido vaya la sangre, mayor capacidad debería de tener el endotelio para distenderse y promover una disminución del flujo. ¿Sale? Hay una cosa importante. Cuando la vasodilatación se rompe, ¿sale? Tiene que entrar otro mecanismo de respuesta y lo acabamos de ver. ¿Quién es? El control metabólico. Entonces, el control metabólico contrarresta las lesiones que se pueden producir por la vasodilatación, perdón, la vasodilatación como tal. Voy a salir un poco de la presentación para admitir a uno de sus compañeros. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Que la vasodilatación pues sigue siendo un mecanismo de resistencia en particular que trata de controlar el flujo de la coroides. Entonces, fíjate, ya tuvimos un control específico por los músculos. Ya tuvimos un control específico por el parénquima. Y ahora tenemos un control específico por medio de la dilatación. Pero algo que es importante es que tanto el control miogénico como el control metabólico como la vasodilatación pues están hablando de lo mismo. Son mecanismos para regular el grosor de una arteria o de una vena y que en consecuencia las tres cosas o aumentan o disminuyen el calibre, pero por obligación siempre tienen que frenar la velocidad con la que la sangre entra a la coroides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Y luego está el control por inducción, que sigue hablando, sale, de vasodilatación, pero ahora por sistema nervioso. Esto quiere decir, sale, que van a trabajar a partir de la acetilcolina. Acetilcolina que regula prácticamente el sistema nervioso autónomo y que si tú te acuerdas, pues aplica principalmente para la vía parasimpática. Entonces, ¿qué hace la vía parasimpática en las arterias? Las distiende, las hace más gruesas. Entonces, el control por conducción intercelular lo único que hace es obligar a la vasodilatación. ¿Sale? ¿Qué es importante? Que es una vasodilatación que va a ir caminando de una región a otra, principalmente del centro a la periferia, ¿sale? Y que se asocia con la cantidad de solutos en cada célula. Por eso dice ahí que depende o se asocia a la hiperpolación o hiperpolarización de las células. Lo que estás buscando es cómo se transmite la energía eléctrica a lo largo de ellas para producir vasodilatación. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, ¿Sí te diste? Sí, doctor, dígame. ¿lo podría volver a repetir, por favor? Claro que sí. El control por conducción intracelular lo que te habla es de cómo se estimula con mucha más frecuencia el sistema nervioso autónomo, principalmente la vía parasimpática, por un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Ya te voy a regresar un poquito. La vasodilatación puede regularse por los músculos de las arterias y las venas. La vasodilatación puede regularse por el parénquima. La vasodilatación puede regularse por el endotelio vascular o puede regularse por la estimulación con este mediador químico que se llama acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? La acetilcolina,
que es un mediador del sistema nervioso autónomo parasimpático, obliga a la vasodilatación común. ¿Sale? Gracias. Entonces, si te diste cuenta, todo este chorizo en realidad habla de cómo es que la coroides trata de producir vasodilatación para mejorar o para reducir la velocidad con la que la sangre trata de entrar al ojo. Y eso lo hace específicamente para que el ojo no sienta un cambio de presión importante y entonces no presente hemorragias intraoculares. ¿Vamos bien? Entonces, ¿dónde se dan estos mecanismos de control? Pues en la retina, en el cuerpo ciliar, en el iris, en la coroides y en el nervio óptico. Si te das cuenta, son todos esos espacios en donde la vascularización es importante. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues lo que te coloco ahí es, la retina, por ejemplo, tiene control metabólico, depende del parénquima, y miogénico, depende de los músculos. Mientras que el cuerpo ciliar prácticamente tiene control metabólico, el iris casi que es metabólico, la coroides tiene metabólico y miogénico, y el nervio óptico es prácticamente control metabólico. Si tú te das cuenta, pues prácticamente todo el ojo se regula a partir del control metabólico. ¿Sale? ¿Vamos bien? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Es un poquito atrasada a lo de algunas presentaciones. Ok. Lo que pasa es que cuando habló acerca del parénquima, yo me puse a buscarlo y nada más he encontrado referencias de que es un tejido vegetal. No encuentro mucho acerca de cómo usted lo explicó. Entonces yo quería saber si la manera en la que trabaja este tejido en las plantas es de la misma forma en la que trabaja en los animales. Chistoso que solo encuentres en vegetal. No, el parénquima es un tejido animal también. Hagamos una cosa, déjame buscarte bibliografía y te la mando hoy mismo. Y el mecanismo de plantas, no me lo sé, ahí sí te soy sincero, no sé cómo funcione en las plantas, pero déjame conseguirte información sobre cómo funciona en tejido animal y con gusto lo platicamos, ¿sale? Sí, gracias, doctor. Órale, pues. Sí, no, sin problema lo busco. Ahí sí no, te quedo mal porque en plantas exactamente no sé cómo funciona. ¿Sale? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, ahora hablemos de cómo es que llegan las venas a los ojos a partir del corazón. Tú tienes que acordarte que la arteria más grande que sale del corazón, pues es la aorta. Esa aorta, cuando sale del corazón, se divide en dos, generando la subclavia que va hacia abajo y la brachiocefálica, que es un tronco que va hacia arriba. Esa brachiocefálica genera la carótida común, que genera a su vez dos tipos de carótidas, externa e interna. La externa genera dos arterias más. La primera será la palpebral y la conjuntival y la segunda es la maxilar interna o la facial. Entonces, si te das cuenta, los párpados y la conjuntiva prácticamente están irrigados por la carótida externa, que es una rama de la carótida común, que es una rama de la brachiocefálica, que es una rama de la aorta. Entonces, en términos generales, la aorta que produce a la carótida común es quien va a irrigar, al ojo. Esta carótida común te decía que puede estar clasificada en interna y externa. Si hablas de la carótida externa, se irá a párpados y a conjuntiva, pero si hablas de la carótida interna, va a promover la vascularización del ojo. Entonces, en términos generales, cuando te pregunten quién irriga a la retina o quién produce la irrigación de la coroides, pues tendrás que ver qué es la carótida interna. Y cuando te pregunte quién produce la irrigación de los párpados o la conjuntiva, pues la respuesta es la carótida ¿qué? Externa. ¿Estamos de acuerdo? Esta diapositiva no se te puede olvidar, es así de simple: aorta, brachiocefálica, carótida.
carótida externa, párpados conjuntiva, carótida interna, oftálmica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, carótida externa, anexos, carótida interna, ojo. ¿Sale? Fácil, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta sí me interesa que la tengas bien presente. La arteria oftálmica, ¿sale? Tiene 1, 2, 3, 4 ramas. Una rama es que la arteria oftálmica va a convertirse en la arteria central de la retina. Punto. Eso ya te lo dije. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una segunda posibilidad, que es que esa arteria oftálmica puede generar un grupo de arterias que se van a llamar ciliares posteriores. Y por su tamaño pueden ser cortas o pueden ser largas. Si son cortas, van a entrar por la porción posterior del ojo y van a generar algo que se llama círculo de Signhaler. Y al final, estas pequeñas arterias van a generar alacroides. Por otro lado, las arterias ciliares posteriores largas van a irse por toda la esclerótica y van a insertarse hasta el cuerpo ciliar. Fíjate lo interesante entonces. La segunda rama de la arteria oftálmica, que se van a llamar arterias ciliares posteriores, que se clasifican en cortas y largas, las cortas van a generar lacroides, las largas al cuerpo ciliar. Y algunas de esas arterias largas van a ir al iris. Algunas. ¿Cuántas? Parece que 2, pero no te estreses por eso. ¿Estamos de acuerdo? Solo quiero que lo tengas presente. Algunas de esas ciliares posteriores largas van a ir al iris. Entonces, si lo piensas bien, las arterias ciliares posteriores son importantes porque generan lacroides y van al cuerpo ciliar y al iris. ¿Sale? Otra rama importante son las musculares. Y no hay pleito con eso. Van a ir a los músculos extraoculares. Y se acaba el rollo. ¿Estamos de acuerdo? Y la última, que es la lagrimal, pues por ende va a ir a dar a la glándula lagrimal. Y aquí es donde todo el mundo se confunde. La arteria oftálmica lagrimal puede dividirse en dos. Una va directamente a la glándula lagrimal y otra va a generar unas que se llaman arterias ciliares, pero ya no son posteriores. Ahora van a llamarse anteriores. Y esas ciliares anteriores pueden ser también parte del iris o pueden llegar a la esclera y la conjuntiva. No te pierdas aquí y voy a regresar a la anterior. ¿Te acuerdas que la carótida externa llegaba a la conjuntiva? Pues hay una cosa importantísima. Cuando te pregunten cuáles son las arterias que irrigan a la conjuntiva, tu respuesta tiene que ser carótida externa y oftálmica. La carótida externa lanza arterias y venas directas a la conjuntiva, pero también lo hace la oftálmica a partir de su rama lagrimal, que después se clasifica en ciliares anteriores. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto lo tienes que saber, desgraciadamente. Esto te lo tienes que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Pero es fácil si lo ves desde aquí. Regreso. El ojo, en términos generales, se puede irrigar por dos tipos de arteria. Uno, la oftálmica, y dos, la carótida externa. La oftálmica es una rama de la carótida interna. ¿Sale? La carótida externa pues, es una rama de la carótida común. La diferencia es que la carótida externa puede lanzar venas y arterias, hasta la conjuntiva y los párpados o tener divisiones previas, la oftálmica. ¿Estamos de acuerdo? Y luego la oftálmica se divide en 4. Una que va a la retina y se va a llamar arteria central de la retina. La específica que va hacia los músculos y se va a llamar arteria muscular. Y luego tienes 2
que se vuelven a dividir. Las ciliares posteriores y la lagrimal. Las ciliares posteriores pueden ser cortas o largas. En el caso de ser cortas, solo van a alcanzar a la coroides. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de ser largas, van a tener que moverse hasta la porción anterior del ojo. Eso quiere decir que lo van a tener que irrigar y lo van a tener que envolver hasta llegar al cuerpo ciliar o al iris. Por su parte, la arteria lagrimal se va a dividir en dos y va a llegar a la lágrima o va a generar a las ciliares anteriores que pueden llegar al iris o quedarse solo en esclera y conjuntiva. Con lo cual, la conjuntiva tiene arterias tanto de la arteria oftálmica como de la que viene de la carótida interna como de la carótida externa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto, aunque le vas a sacar fotografía, ¿sale? Y aunque lo tienes grabado, quiero que lo copies ahorita, porque es importante para ti, de menos que por copiarlo se te quede un poquito el rollo. Voy a regresarme, ¿sale? Entonces, estas dos sí grábatelas, porque esas sí te las tienes que saber de memoria. Repetimos. Del corazón sale la arteria aorta, que se va a dividir en dos, brachiocefálica y subclavia, justo en la primera curva de la aorta. Una va a ir hacia abajo, subclavia, y otra tratará de subir a la cabeza, carótida común. Esa que sube a la cabeza se va a dividir en dos, carótida interna y carótida externa. Las dos llegan al ojo. La carótida interna primero se divide otra vez y una de sus ramas, específicamente la oftálmica, es la que va a llegar al ojo. Las otras van a llegar a otro lado de la cara. Por eso solo te marqué la oftálmica. Pero la carótida externa se va a dividir en dos principales. Una que va a la región maxilar, que no nos interesa, y otra que va a llegar directamente a párpados y conjuntiva. Entonces, tu examen profesional dice, ¿cuál es la rama de la aorta que irriga al ojo? Pues la carótida común. Porque aunque después se divide, la carótida externa llega a párpados y conjuntiva y la carótida interna llega al ojo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, ¿dudas con eso? No, doc. No. Muy bien. ¿Puedo pasar a la que sigue o siguen copiando? No, seguimos copiando, profe. Seguimos copiando. Yo creo que ya, profe. ¿Listo? Sí. Ahora vamos por la oftálmica. Regreso. Esta oftálmica es la que sale de la carótida interna. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Esta es la que va a darle toda la vascularización al ojo. Y entonces se va a dividir en cuatro. Una sola vena va a dividirse en cuatro. Arteria central de la retina, que no tienes tanto problema. Sabes que llega a la retina y ya está. Arterias musculares, una para cada uno de los músculos extraoculares. Tampoco tienes problema con eso. Luego tienes las ciliares posteriores y la lagrimal.
Y las ciliares posteriores todavía se van a dividir en cortas y largas. Las cortas son un montón y van a meterse rodeando al nervio óptico y generan algo que se llama círculo de Singer-Haller. El círculo de Singer-Haller no es otra cosa sino todas las arterias que atraviesan a la esclerótica para entrar al ojo y formar la coroides. Esas son las cortas. Como no avanzaron mucho, pues se quedaron en la coroides. Pero luego están las largas, que van a llegar a dos espacios importantes, al cuerpo ciliar y al iris. Y entonces acuérdate, si cuerpo ciliar e iris están adelante y el tejido se forma de atrás para adelante y están entrando desde la parte posterior del ojo, pues por eso se llaman ciliares posteriores largas, porque tienen mucho camino por recorrer. ¿De acuerdo? Y las últimas, que son, bueno, la última, que es la arteria lagrimal, ¿sale? Es una arteria que también va a llegar desde atrás y que va a tener la posibilidad de subir e irrigar la glándula lagrimal o seguir el camino de la esclera y meterse, sale prácticamente en la zona del iris, la esclera anterior o la conjuntiva. Entonces se llaman ciliares anteriores que provienen de la lagrimal o ciliares posteriores que provienen de la oftálmica. ¿Más o menos? Estas siempre dan lata y siempre te van a hacer dudar y siempre te van a decir cuál es la diferencia de irrigación entre las ciliares posteriores largas y las ciliares anteriores. Pues que las ciliares posteriores largas llegan a cuerpo ciliar y a iris y las ciliares anteriores a la esclera y la conjuntiva. ¿Y cuál es la diferencia entre las ciliares posteriores cortas y largas? Que las ciliares posteriores largas llegan al cuerpo ciliar y al iris, mientras que las ciliares posteriores cortas solamente se quedan en corio capilar o en coroides. ¿Sale? ¿Dudas? No, no. Ok, perfecto. ¿Siguen copiando o ya puedo avanzar? Ok.
¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? No, no, profe. No, doctor. No, profesor. Ok, bien. ¿Puedo avanzar? Sí, doc. Sí, Ok. Fíjate aquí, esto es una imagen del globo ocular desde la porción posterior. Vas a ver estas como aletas que tiene, que son, perdón, pero no, mi mouse no se mueve tanto. A ver, o sea, aquí ya. Estas como aletas que no son otra cosa, sino la inserción de los músculos. Este es el oblicuo superior y este va a ser el oblicuo inferior. Vas a tener una zona aquí pequeña que tiene que ver con el nervio óptico y luego vas a ver todos estos pequeños arterias que están rodeando al nervio óptico. Pues esto en general, ya sé que no parece mucho círculo, pero pues así se le llamó, círculo de Singer, ¿no? Que es precisamente la entrada de las arterias ciliares posteriores cortas. Regreso, estas que están acá, estas de aquí, estas arterias ciliares posteriores cortas que van a generar a la coriocapilar, pues son específicamente estas que te estoy enseñando acá. ¿Sale? Luego tienes estas dos que te decía que eran dos muy particulares, que son las arterias ciliares posteriores largas. Regreso, estas de acá que están en azul, que van a ir al cuerpo ciliar o al iris, pues entonces entran desde acá atrás y van a tener que rodear a todo el ojo. Por eso, si te acuerdas aquí, es muy fácil entender quiénes inervan al iris. Pues ahí las tienes en azul. Arterias ciliares posteriores largas y arterias ciliares, ¿qué? Anteriores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Desde dónde entran? Pues desde atrás del ojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un resumen, ¿sale? Prácticamente la arteria oftálmica te da chance de tener ciliares posteriores cortas o arteria central de la retina a segmento posterior y ciliares anteriores o ciliares posteriores largas hacia segmento ¿qué? Anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tómale una foto o cópiate el dibujo porque este es el resumen del chorizo de la diapositiva anterior. Es así de simple. ¿Sale? ahí bien. Las rolitas pusieron. ¿Fácil o difícil? Más o menos.
No, Más o chillones, menos. todo es Es más o difícil, tal menos. vez tedioso, ¿no? Es mucha información. Siempre es mucha información. Les voy a hacer un meme de todo. ¿Ya puedo avanzar? Sí, doctor. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Entonces, pues lo que te decía, la arteria central de la retina es una rama terminal que no se anastomosa con nada, ¿sale? Y bueno, pues el diámetro de los capilares va entre 5 a 6 micras, es súper chiquito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues son capilares continuos. Eso es que son capilares no fenestrados, ¿sale? Justo, y eso quiero que lo veas en la imagen de la derecha, cuando la arteria central de la retina entra, sale, empieza todavía a ser un poco fenestrada y cuando está en el borde de la papila se acaban las fenestraciones. Entonces pareciera que este círculo que está en verde es un defecto de la barrera hematorretiniana porque ahí todavía hay fenestraciones. ¿Sale? Entonces, pues bueno, no importa. Como sea, está clasificada como una arteria no fenestrada y es barrera. ¿Ok? La vena central de la retina desemboca en algo que se va a llamar seno cavernoso, que no es otra cosa sino un espacio de anastomosis justamente en el centro del cráneo y que tiene como idea o como objetivo llevar a prácticamente la arteria, perdón, a la vena yugular para que se vaya hacia la vena cava y al corazón. ¿Sale? Los procesos ciliares pues tienen varios territorios en donde los vasos son diferentes, perdón. Vamos a hablar hoy. ¿Sale? Y entonces eso hace que cada espacio físico del cuerpo ciliar tenga un comportamiento particular. Por ejemplo, el primer territorio que le llaman, ¿sale? Es una zona de transición desde de vasos fenestrados a no fenestrados, con lo cual el único espacio que pudiera tener hemorragias en el cuerpo ciliar, pues es el primer territorio, que es la parte más anterior. El segundo territorio es un drenaje marginal, perdón, ¿sale? Y un tercer territorio, pues prácticamente son arteriolas no fenestradas. Esto ya es más detallado, no necesariamente te lo tienes que saber. Yo te lo puse porque me interesa que sepas que las fenestraciones existen cuando entran al ojo y luego desaparecen. Igual que en la retina, las fenestraciones existían hasta que la arteria se vuelve arteria central de la retina. En el cuerpo ciliar, las fenestraciones existen hasta que pasan al segundo territorio del cuerpo ciliar, ¿sale? Y eso te va a permitir de alguna manera irrigar los espacios naturales. Algo que quiero que visualices es que la unión o la anastomosis de las ciliares posteriores largas y las ciliares anteriores van a generar algo que se va a llamar círculo mayor del iris, que si ves mi cursor es toda la parte de la periferia de la raíz del iris, y además esas van a generar una zona más pequeña de vascularización que se va a llamar círculo menor del iris. Entonces, el círculo mayor del iris, que es toda esa zona de anastomosis en la raíz del iris, sirve como para filtrar la primera entrada de arterias que después van a generar un círculo más pequeño muy cerca de la pupila al que le van a llamar círculo menor del iris. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengas ahí claro. ¿Sale? Y bueno, la coroides, que tú sabes que es un montón de venas y un montón de arterias, perdón, pues lo más importante de ellas es que son capilares fenestrados.
¿Estamos de acuerdo? Eso ya te lo dije, eso ya lo platicamos. Todo lo que irriga al ojo por dentro, ¿sale? Es no fenestrado y prácticamente lo que irriga al ojo por fuera es fenestrado. En este caso, la coroides tiene fenestraciones, mientras que la retina y el cuerpo ciliar ya no deben, y el iris también, ya no deben tener fenestraciones. ¿De acuerdo? Otra vez, el iris es una anastomosis de las ciliares anteriores y las ciliares posteriores largas. Ya lo apuntaste 3 veces, ¿eh? Ya nos estarías muy mal si repruebas esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el iris es una anastomosis de las ciliares anteriores y las ciliares posteriores largas. Es más, con esta van 4 veces que te lo pongo. Ya el que repruebe esa pregunta ya, de verdad, para matarlo. Bueno, y estos son ejemplos de cómo van entrando las arterias y las venas al ojo, pero con eso terminaríamos. ¿Dudas? Disculpe.